Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Hace unas horas, el Partido Libertad y Refundación Libre divulgó el documento de absolutismo en Honduras reflejado en el presupuesto 2020, donde anuncia el recrudecimiento de acciones en las calles hasta consumar un paro nacional y elecciones limpias en el país. El planteamiento divulgado el domingo por el coordinador general José Manuel Zelaya Rosales cuestiona fuertemente en temas jurídicos, económicos y sociales a la actual administración del Partido Nacional. Zelaya confirmó que Libre intensificará la organización, movilización y estrategia de lucha como práctica de lecciones aprendidas en las elecciones del 2013 y 2017 con exitosas alianzas sociales y políticas con las que se ganaron las elecciones, pero se robaron el poder, lo que nunca más debe ocurrir. Estamos preparados para evitarlo. También busca un gran acuerdo nacional con sectores económicos, sociales, políticos y religiosos que desemboque en un frente amplio que desplace al gobierno actual y cambie el sistema dominante por excluyente. La estrategia política de Libre incluye la consulta popular, el referéndum revocatorio, voto electrónico, identidad con huella dactilar, sistema de transmisión transparente, evitar el desplazamiento de delegados electorales, integrar órganos electorales nacionales y locales y parar el tráfico de credenciales. En destreza económica, el presupuesto general 2020 quebrantó normas constitucionales, por lo que la bancada de Libre votó en contra. El alza de la deuda política en 2020 absorbió 42.000 millones de lempiras en intereses y capital. La compra de armas, financiar un centro gubernamental sin planificación urbanística con préstamos y a ONGs de la corrupción es desconocer la falta de medicinas, pupitres, textos, médicos y maestros. El presupuesto además excluye demandas de inversión productivo-agropecuarias y el empuje del crecimiento económico. Tampoco abarca prioridades humanas como abastecer de agua zonas urbanas y graves problemas ambientales por la sequía, señala Libre en el documento de 11 páginas de extensión. También cuestiona el fraude del 2017, la reelección presidencial y el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Pese a magras expectativas, la labor de la MAX y UFESIC evidencia la sospecha de que una parte de la clase político-empresarial estaría implicada en actos dolosos. En materia ambiental, denuncia la destrucción de bosques y fuentes de agua a instancias del Instituto de Conservación Forestal, que emite licencias de impacto ambiental sin medir las consecuencias humanas de sus decisiones. Destaca asimismo, entre otras observaciones, a la falta de empleos, el crecimiento económico pírrico, la baja del 40% en inversión nacional y extranjera y la condición de pobreza que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, describe este año a Honduras. Bien, buenos días, gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Vamos a abordar lo que Samantha decía en este texto de Carlos Zelaya. El absolutismo en Honduras reflejado en el presupuesto del 2020 es un documento emitido por las autoridades de Libre, su coordinador José Manuel Zelaya, que dice que la dictadura en Honduras se autoaprobó un presupuesto para el 2020 por más de 280.000 millones de lempiras, quebrantando las normas establecidas en la Constitución del país. Aclara este documento que la bancada del Partido Libre votó en contra. La situación del país refleja en el presupuesto es más grave de lo que hemos venido advirtiendo. El nivel de gravedad se muestra en todos los indicadores del modelo neoliberal, en dolor de los migrantes y el sufrimiento de millones de hondureños y hondureñas abatidos por la pobreza y la criminalidad que nos ha asumido las fuerzas más serviles e infames que ha conocido la historia de nuestro país, dice este documento. Libre es un partido político surgido de las entrañas del pueblo en resistencia frente al oprobioso crimen del golpe de Estado militar. Estamos comprometidos con la lucha por la liberación nacional y no descansaremos hasta lograrlo. Nuestro proyecto democrático está trazado desde la profunda visión de los excluidos del modelo económico impuesto por la dictadura, dice la introducción de este documento, absolutismo en Honduras reflejado en el presupuesto 2020. 10 años de dictadura, habla de entreguismo, también el documento habla de diferentes temas, absolutismo, justicia y seguridad, pero vamos a iniciar el análisis de esto con el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Luis Guifarro, presidente del Colegio de Economistas.
Don Luis, desde el punto de vista económico que ha presentado el Partido Libertad y Refundación, señalamiento que se hace de un presupuesto absolutista en Honduras, deshumanizado, que depredación de los bosques, la situación económica, los compromisos con los organismos internacionales de crédito, el tema de la energía, la inversión nacional deprimida y estancada. Al país no han llegado nuevas empresas para crear empleos, transferir tecnología, a aumentar el crecimiento. Finalizamos el 2019, dice el documento, con un crecimiento económico pírrico entre 2.8% y 3.0%. Las mismas autoridades reconocen que la inversión extranjera se redujo en más de un 40% durante el primer semestre. La inversión nacional está deprimida y estancada. Alrededor del 65% de la inversión extranjera es de reinversión de utilidades. Don Luis, como presidente del colegio, don Luis Guifarro, como presidente del Colegio de Economistas, ¿qué análisis ha hecho este documento? ¿Qué le podemos decir a la población hondureña? Buenos días. Sí, muy buenos días. Mire, en general coincidimos con las apreciaciones de este análisis que ha hecho el Partido de Libertad y Refundación. Sin embargo, quisiéramos puntualizar en que el tema más crucial para la economía hondureña en cuanto al ritmo y es decir, al nivel de inversión que se ve en el país, es decir, más que todo nos vamos a referir a la inversión privada, porque la inversión pública de alguna manera pues se ha mantenido en mejora de infraestructura, pero donde sí hay problemas es en la inversión privada, y como usted ya lo ha indicado, es decir, no tenemos nueva inversión y básicamente lo que tenemos en el país es reinversión de utilidades. La nueva inversión se estancó, es decir, solo en el sector de maquila se dieron alrededor de unos 300 o 400 millones como nueva inversión, pero no es suficiente para poder resolver el problema de las oportunidades de empleo que se deben de dar en el país para que el hondureño mejore su condición de vida. Vamos a decir que si analizamos primero el tema del presupuesto, la orientación del presupuesto y más que todo el incremento del presupuesto en alrededor de 22,000 millones de lempiras, el presupuesto, es decir, el problema no son las cantidades en cuanto al crecimiento del presupuesto, sino más bien es en la asignación y la gestión, es decir, la calidad en la gestión de ese presupuesto. ¿Qué significa esto? Que el problema que tenemos es que a las asignaciones presupuestarias para los distintos sectores, sea salud, educación, seguridad ciudadana, etcétera, el problema que tenemos ahí es que hay falta de transparencia y, decir, el problema que gran parte de los recursos se filtra por los canales, como dicen, oscuros de la corrupción. Y entonces ahí tenemos que, mire, por cifras, ningún presupuesto en este momento para atender las necesidades de la población sería suficiente para atender los retos que tenemos en salud, educación, seguridad personal. De manera pues que ahí pues cualquier cantidad de que podamos decir de que se incremente el presupuesto, el problema es básicamente en la gestión de ese presupuesto, que no hay transparencia ni rendición clara de cuentas. Como ya se sabe, todos los bienes públicos que el Estado produce, el costo de esos bienes es demasiado elevado, porque ya tiempo se ha dicho, si solo analizamos en salud, el costo, digamos, de una jeringa que puede andar en 1 lempira, se lo venden al Estado en 8 o 10 lempiras, entonces ya solo usted tiene un principal indicador. Bueno, eso en cuanto al presupuesto, que debe siempre priorizarse los sectores de salud, educación, seguridad personal. Es decir, vemos que es decir, las medidas de política pública que ha adoptado el gobierno orientando recursos para que supuestamente destinados al agro, pero para que se gestione por un ente como las Fuerzas Armadas, que no tienen ni las competencias necesarias para poder realizar proyectos en el agro,
pues vemos con mucha preocupación eso. Y también decir sí, una marcada centralización y podemos decir unilateralismo en cuanto a la concepción de lo que debe ser un plan de gobierno para poder tener la eficacia debida y que esto se traduzca en bienestar para la población. ¿Qué significa eso? Cualquier proyecto que en el ejercicio de la política pública se piense, se conciba y se piense desarrollar, tiene que contar con el respaldo y la incorporación en ese proyecto de la población. Pero si solo lo analizamos puntualmente, lo que es, digamos, lo que existió hace como 6 años en la política del concesionamiento de un recurso como las aguas, ¿en qué ha generado? Ha generado pues es decir, el otorgamiento de licencias para poder producir energía renovable, pero que las empresas a las que se les otorgaron dichos licenciamientos nunca lograron operar, y las que lograron decir, constituirse y desarrollar los proyectos es a base de un alto costo con que se contrataron ese suministro de energía al Estado. De manera que vemos que esto también el concesionamiento, esta política de concesionamiento del recurso como el agua, tampoco fue, es decir, con el acuerdo de las comunidades donde se produce el agua. Si no, miremos los antecedentes que se dieron con este embalse del río Gualcarque y con la tragedia que se dio. Eso nos indica que no se ha tomado en consideración entonces, es decir, la voluntad, la opinión de las comunidades donde se piensan desarrollar los proyectos. Y ningún proyecto, es decir, que concibe el Estado en el ejercicio de lo que es una política pública puede tener las mejores perspectivas de éxito si no se cuenta con el apoyo de las comunidades hacia donde se destinan. De manera pues que ahí estamos claros. En los demás indicadores, respecto a más o menos al comportamiento de lo que es el déficit fiscal, el comportamiento del Producto Interno Bruto, con que se espera cerrar en el 2020, es decir, lo que es el déficit de la administración central, es decir, lo que son las cifras macrofiscales, macroeconómicas y en general, pues más o menos la expectativa es que cerremos con los indicadores similares para el 2019. Pero el problema es que con una tasa de crecimiento de entre 2.8 a un 3%, no logramos reducir pobreza en el país, que es el principal azote que tenemos y el principal reto que tenemos como sociedad para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña. Necesitamos en consecuencia que haya más inversión, y ahí sí hay un problema serio, porque de acuerdo con los indicadores que produce el Banco Mundial, el clima para hacer negocios, pues no hemos mejorado. Hay problemas con la corrupción, hay problemas con los trámites, hay problemas con los costos de producción que torna a la economía hondureña en una economía que no compite con el resto del área. Si no, miremos el problema que se ha anunciado al inicio de este año con el crecimiento del costo de la energía, el problema que se da allá con el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que ya disparó el 4%, arriba del 4% el precio del Brent. Entonces eso se va a traducir en un crecimiento y en una subida pues de los costos de los energéticos, que se trasladarán irremediablemente o inevitablemente a los precios, y volviendo pues más problemática la situación de la por sí afectada economía de los hondureños. En general podríamos decir que este panorama representa bastante sombrío para la situación de nuestro país, y siempre hemos dicho, Honduras es muy vulnerable a esos shocks externos por el lado de la oferta, y el principal que avisoramos que se está dando es el problema
que está originando, digamos, allá en la zona de Oriente Medio, es decir, con este tema del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y que obviamente va a impactar en este principal recurso estratégico que es el petróleo. Por este conflicto de Estados Unidos e Irán, ¿qué podemos esperar los países de Centroamérica y especialmente Honduras? Pues sí, eso es lo que le estoy diciendo. Si ya con el anuncio de una escalada, digamos, de conflicto entre Estados Unidos e Irán, ya el precio del Brent, se ha incrementado, es decir, en un 4%, entonces lo que vamos a tener aquí es precios siempre sostenidos hacia la alza en el petróleo. Y hay que entender lo siguiente, que cuando usted tiene el precio del petróleo alto, esto se traslada al costo de producción y ante incrementos de los costos de producción usted va a tener precios más altos en el mercado. De manera pues que a precios más altos implica disminución de la calidad de vida del hondureño. Y si usted entonces asocia ese hecho de precios más altos que afectan la calidad de vida hondureño, entonces, y por otro lado, no se generan es decir, las fuentes de trabajo para mejorar esa condición de vida, entonces tiene un cuadro usted bastante complicado, porque el problema que sigue afectando la economía hondureña es la baja inversión que no genera las oportunidades de trabajo para que el hondureño mejore la calidad de vida aquí en su país y no tenga que emigrar con los riesgos que eso implica, es decir, para la familia hondureña y la condición personal de los migrantes. En lo que es, hace unos minutos usted habló, en este presupuesto aprobado para el año 2020, no incluye las demandas de inversión en el sector productivo agropecuario que podría permitir, dice el documento, una mejora en las condiciones de vida. También el desangramiento provocado por la deuda pública que afectará a 5 generaciones y solo en 2020 nos obliga a pagar 42.000 millones de intereses y capital al sector financiero. El despilfarro y la ineficiencia en el financiamiento por los bancos, con el aval del Fondo Monetario Internacional al costo del empobrecimiento del pueblo. Cada vez que el régimen anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario, solo debemos esperar cosas más terribles para nuestras familias y nuestras vidas. ¿Qué piensa don Luis Guifarro? Mire, en este tema ya estamos viendo que en la fiesta que se dio y que se está dando es decir, por parte de la gestión pública de haber concebido una estrategia que para poder, es decir, y para mantener una tendencia de gasto creciente, se ha hecho básicamente vía endeudamiento. Este endeudamiento que ocurrió en el pasado y está ocurriendo en el presente, lamentablemente no se tradujo en en un bienestar para la población. ¿Y qué debemos entender por eso? Fundamentalmente un endeudamiento, es decir, para estos países en vías de desarrollo, debe ser fundamentalmente para el desarrollo de infraestructura. Pero ¿qué pasa? Mucho de ese endeudamiento se ha filtrado por los canales de la corrupción y en consecuencia, al no haber invertido bien esos recursos de ese endeudamiento que ha ocurrido en el pasado y que ha ocurrido en el presente, si no miremos muchos proyectos que se han truncado. Usted tiene ahí, decir, cómo está básicamente trazado por una arteria principal de Tegucigalpa, ese hecho bochornoso del Trans 450, que ya incluso se está pagando, pero que un proyecto que no se tradujo en bienestar para la población, porque eso finalmente no produjo el bien público que es el transporte para la población y ustedes ya está pagando la deuda. Como ejemplos como esos se pueden señalar, es decir, proyectos que están dentro de la estrategia de la coinversión bajo el esquema de alianzas APP, alianzas público-privadas. Entonces, usted tiene que básicamente
gran parte del endeudamiento que ha adquirido el país, en que ha ocurrido el país y que actualmente ocurre, lamentablemente no se tradujo en desarrollo de proyectos que mejoraran la calidad de vida del hondureño. Y entonces se enfrenta ahora con una realidad que está destinando de recursos limitados del país más de 42 mil millones, casi los 43 mil millones para el pago del servicio de esa deuda. De manera que destinar estos recursos en esa magnitud del presupuesto, francamente esto pues constituye un freno para poder destinar recursos estratégicos y estos limitados recursos hacia el impulso de proyectos que se traduzcan en bienestar para la población. Es decir, miramos con preocupación, y cuando estuvo aquí la misión del fondo, que realmente, se orientaba hacia que se iba a dar un informe del beneplácito sobre las medidas que se estaban desarrollando, y realmente vino en un momento en que mirábamos un poco de agitación en el clima político del país, y básicamente esta visita, juntamente con lo que se vino a decir también acá por parte de la directora de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que el país se está caminando y que las perspectivas eran halagadoras. Entonces, lo que dijimos, que pareciera que esta gente vino acá, tanto la misión como esta señora que vino a visitarnos, como que estaban viendo un país distinto al que nosotros tenemos, en el que vivimos y del que tenemos conocimiento. Si no, miremos con qué perspectivas arrancamos para el 2020. De manera pues que sí miramos con preocupación que esto sencillamente, y no hay que buscarle otra forma, pues vemos que no hay forma de que avancemos en la reducción de la pobreza, porque con todos estos elementos que hemos destacado, esto sencillamente se traduce en una mejora, una pérdida de calidad de vida para la población hondureña. Y sobre estos datos de la CEPAL, que como usted dice, la señora habló al parecer de un país que no era Honduras. Estos datos, en el 2009, la deuda ascendía, de acuerdo a la CEPAL, a menos de 3 mil millones de dólares. En una década, dígame si son correctos estos datos, en una década la deuda ha sido cuadruplicada y, de acuerdo con el informe oficial, ronda los 12 mil millones de dólares, sin considerar el endeudamiento aprobado por el 2020, que según el Foro Social de la Deuda Externa es mucho mayor una vez que se incluyan las sumas por deuda flotante no reportada. Para tener una idea comparativa, con los 42 mil millones destinados a pago de intereses y capitales aprobados para el 2020, podríamos duplicar el presupuesto asignado a salud y educación. ¿Es cierto esto? Mire, es que eso es lo que me referí al inicio, cuando tocamos el tema de la política, la estrategia de incrementar el presupuesto y hacerlo vía emisión de deuda. Mire, usted para financiar un presupuesto tiene como principal fuente de ingreso los impuestos, tanto directos, el impuesto por la renta, y los indirectos, que es el impuesto sobre venta, y otros ingresos que obtiene el Estado, por, digamos, es decir, lo que son el concesionamiento y los vía ciertos bienes, como la cuestión de los aeropuertos, extracción de minas. Entonces son otros ingresos que tiene el Estado. Pero estamos viendo que como estos recursos son limitados para el Estado, entonces todo el incremento del gasto público se ha hecho vía endeudamiento. Gran parte pues de ese incremento del gasto se ha hecho endeudamiento. Y entonces, ¿qué ocurre con este endeudamiento? Como ya decíamos, no se tradujo en bienestar para la población, o sea, que los proyectos o los bienes que se tuvo que haber producido con este endeudamiento que ocurrió en el pasado y que está ocurriendo en el presente, pues ahora, es decir, el periodo de maduración de obligaciones las estamos pagando, y por eso tenemos
que en el presupuesto para el 2020 hay una asignación de más de 42.000 millones de lempiras para el pago del servicio de la deuda. Y es cierto, esto, como ya se dijo, de una deuda que se ha triplicado desde mediados de la década del 2000, de la década del 2000, entonces el problema es que se visualizó como para estar privilegiando programas de transferencias monetarias condicionadas, lo que es bono de 10.000 en su momento, ahora que le han dado otra denominación, la bolsa solidaria y otros proyectos, entonces se ha hecho o se han financiado vía endeudamiento. Todo esto ha configurado una deuda que ya está arriba de los 12.000 millones de dólares, y en consecuencia, pues, el costo de esa deuda, hoy en día tenemos que destinar todos estos recursos a los que ya nos hemos referido para poder enfrentar el pago del servicio de esta deuda, con el sacrificio consiguiente de recursos que en nuestro país son bastante limitados. Por eso le digo, y vuelvo a repetir, la deuda en que incurrimos, y estamos incurriendo en el presente, de no haber utilizado en forma eficiente esos recursos, porque no, ya le he dado como ejemplo patético el problema del Trans 450, y como eso podemos sacar una lista de incontables proyectos donde se destinaron recursos que hoy los estamos pagando y que no se tradujeron en bienestar para la población. En consecuencia, pues, esa estrategia de pensar en financiar el gasto público, cuando usted no lo hace eficientemente, entonces pues va a tener que sacrificar en el futuro recursos que pudiesen estarse destinando para mejorar el bienestar de la población, de una deuda ineficiente, es decir, gravosa para la población hondureña, que sacrifica bienestar para la población. ¿Cuál será la situación de el lempira frente al dólar? ¿Cómo estará? ¿Habrá evaluación o no? Mire, las perspectivas no se miran, es decir, hay que entender que si, digamos, porque hay factores que se resultan bastante difíciles de prever su dinámica o su comportamiento. Solo puntualmente, digamos, con el tema de el problema de los energéticos, esta situación que se da en esta escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Si se presentara una situación en que esto pudiese, es decir, derivar en consecuencias mayores que impacten el precio de los energéticos, ahí tendría un problema para el funcionamiento de la economía hondureña, porque los energéticos son un recurso estratégico que mueve la economía hondureña, considerando que nosotros no producimos petróleo. Entonces, mire, esto en general, y por ahí podría venir un drenaje considerable, porque dentro de las importaciones de Honduras, lo que es la factura petrolera es uno de los renglones más significativos, es decir, del uso de la divisa. En el sector externo siempre hay que pensar que la variable que produce el equilibrio en el sector externo de la economía hondureña es el incremento de las remesas que hacen los hondureños que han salido pues al exterior en búsqueda de mejor bienestar. De manera pues que para el 2019, según los reportes del Banco Central, el crecimiento de estas remesas ha estado en el orden entre un 12 o un 13%, que en este momento promedian más allá de los 5.300 millones o 5.400 o casi los 5.500 millones de dólares. Siendo así, entonces, lamentablemente tenemos que decir que este crecimiento de reservas, de las divisas, se está dando más por exportar personas que por exportar bienes y servicios. Y en consecuencia, pues, no se avisora para el 2020, es decir, un crecimiento
de la devaluación que esté más allá de un orden de 1.3 o 1.4%, que en términos absolutos, igual como ha ocurrido para el 2019, anda alrededor de entre 28 a 32 centavos de la devaluación, que no es, si lo comparamos con un 4% que históricamente en los últimos 10 años anteriores se ha presentado, pues es decir, para el 2019 pues cerramos con una devaluación entre, como ya decíamos, 1.2 y que no resulta pues muy significativa considerando el comportamiento histórico que ha tenido la devaluación en la última década. Bien, muchas gracias a don Luis Guifarro, el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, hablando sobre esto del absolutismo en Honduras reflejado en el presupuesto 2020 que ha presentado el Partido Libertad y Refundación y su coordinador José Manuel Zelaya Rosales. Voy a una pausa y continuamos hablando sobre este tema con importantes personajes de la vida nacional, incluyendo al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. El ministro de Valdías está con nosotros. Ministro, ¿qué piensa usted de este documento emitido por Libertad y Refundación? Don José Manuel Zelaya Rosales, coordinador del absolutismo en Honduras, reflejado en el presupuesto 2020. Y aquí dice 10 años de dictadura entreguista. En esta década 2009-2019, el Estado ha sido totalmente sometido y plegado a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y del capital transnacional. El entreguismo de Juan Orlando y el sometimiento está retratado en la conspiración transnacional de políticos, militares, empresarios, diplomáticos, religiosos que rompieron el orden democrático y constitucional, sin importar el sacrificio, persecución y asesinato contra el pueblo. Derogaron en forma inmediata la ley de participación ciudadana, que fue la base legal del proyecto de la Cuarta Urna, primera consulta popular de la historia, perseguida y destruida por los militares. Extinguieron el Tratado Solidario del Alma y los beneficios de la iniciativa de Petrocaribe. En estos 10 años revirtieron todo el avance institucional alcanzado para el fortalecimiento del poder civil al violar la Constitución y hacer retroceder las Fuerzas Armadas a su viejo y funesto rol de órgano represor del pueblo y defensor de los privilegios de la élite. Señor ministro Valdías, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le puede decir al pueblo como ministro de la presidencia y uno de los hombres más cercanos al ciudadano presidente del país, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado? Buenos días, ministro Valdías. Muy buenos días, Raúl, y buenos días al pueblo hondureño que está pendiente de las valoraciones, comentarios que hay en su importante programa. Mire, yo quisiera comenzar respondiendo a sus interrogantes y a los comentarios que se han hecho, dando lectura a la introducción del Banco Mundial en Honduras. Esto lo pueden encontrar en la página web. Cualquiera entra en este momento, y yo solo voy a leer un párrafo para iniciar. En años recientes, Honduras ha registrado las segundas tasas de crecimiento económico más altas de Centroamérica, superadas solo por Panamá. El crecimiento del Producto Interno Bruto del país alcanzó 4.8% en el 2017, el año de las elecciones, y el 3.7% en el 2018. Y se prevé que crezca 1.3% en el 2019, por encima del promedio en Centroamérica y muy por encima del promedio en América Latina y el Caribe. Esa es la introducción que hace el Banco Mundial con relación a los últimos 3 años de crecimiento económico en Honduras. Cuando el Partido Libre hace análisis, y escuché también atentamente al taller que precedió en la participación, Colegio de Economistas, olvidan destacar el papel de Honduras en el contexto internacional. El mundo ha decrecido, la economía mundial ha decrecido, ha llegado a menos de 0%, y Honduras se mantuvo entre los países que más crece en el mundo, en Latinoamérica y en la región centroamericana, el segundo país que más crece.
Claro, esa parte no quieren reconocerla porque sus opiniones tienen un sesgo político. Otra valoración. ¿Quién ha provocado el mal clima de negocios y de inversión en el país? ¿No han sido acaso las protestas y los llamados a la calle y la violencia generada por el Partido Libre en las calles, tomándose las carreteras, incendiando, quemando llantas, atacando la economía como una acción política clara? Ha sido el Partido Libre el que ha atacado la economía nacional. Ha sido el Partido Libre el que se ha dedicado a boicotear la economía, afectando especialmente a los pequeños. ¿Quiénes fueron los que anarquizaron después de las elecciones del 2017 al no reconocer los resultados? Nunca pudieron probar el fraude famoso. Ellos hablan de fraude y nunca lo pudieron probar ni ante la Unión Europea, ni lo reflejaron en los momentos que tuvimos en el diálogo de Naciones Unidas. Nunca pudieron llevar las famosas actas que mostraran el fraude. Fue un discurso que montaron para generar violencia e inestabilidad en Honduras, dañando la economía. Y esa es una agenda política. Entonces, no pueden hablar y no deben hablar de condiciones económicas y de buen clima de negocios si ellos son los que salen a incendiar las calles y ellos son los que salen a generar un clima de desestabilización política en el país. Así que Honduras ha estado sometido en cierta manera a ese boicot económico que ha generado el Partido Libre. Y luego, imagínese usted, todos recordamos que el único gobierno que trabajó sin un presupuesto aprobado fue el gobierno del presidente Zelaya. Ni siquiera mandó presupuesto al Congreso Nacional de la República. Entonces, claramente es una posición política y trata de olvidar estas acciones que hemos mencionado, en las cuales ellos son responsables del mal clima de negocios que se ha provocado porque ellos tienen con Salvador Nasralla esa agenda de boicot a la economía nacional. Luego, en lo que tiene que ver con la agenda internacional, Raúl, bueno, evidentemente el presidente Zelaya y su partido tienen un alineamiento con Venezuela, con Irán. Ellos han definido esa línea de alianzas políticas internacionales, no lo esconden. El presidente Zelaya es muy activo, aliado de estas fuerzas que todos conocen. Y en el caso del gobierno del presidente Hernández, nosotros también hemos definido cuáles son nuestras líneas de alianza política internacional, y nosotros tenemos una alianza política internacional claramente definida con Estados Unidos, con Israel, con los países democráticos, con los países que no están de acuerdo con los métodos violentos, con los métodos antidemocráticos. Así que eso está bastante claro como el tema, como el color, como el blanco y negro. Ahí hay una diferenciación bastante clara. Entonces, mis valoraciones con relación a este comunicado son de carácter político. Se le olvida al presidente Zelaya mencionar que hizo con los 6.000 millones de dólares de reducción de la pobreza que le dejó el presidente Maduro. 6.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué entregó un país más pobre? ¿Por qué entregó un país en crisis política? ¿Por qué fue parte de la historia de ese golpe de Estado que tanto le costó al pueblo hondureño y que tanto le costó especialmente a los pobres, que profundizó la pobreza? Esa crisis del 2009, provocada en gran parte por el presidente Zelaya, generando condiciones para un golpe de Estado y llevar a Honduras a esa crisis, ha querido repetirla en reiteradas ocasiones en estos años. Así que esas valoraciones con relación al presupuesto, que en realidad van orientadas
a construir un sistema carretero en Honduras, que ahí está, es cosa de salir. Y las carreteras que aún no están terminadas ya están en proceso de construcción. Por ejemplo, de aquí a Danlí, las carreteras de Occidente, ya están en proceso de construcción. Él fue presidente y no arregló las carreteras de Olancho hasta que llegó el presidente Juan Orlando Hernández, le tuvo que ir a arreglar las carreteras de su departamento, que él siendo presidente no pudo arreglar, nunca pudo construir las carreteras. Todos deben acordarse el viacrucis que significaba ir de Tegucigalpa a Catacamas. Hoy, yo me imagino que el presidente Zelaya viaja riéndose por esa carretera que construyó el presidente Hernández. Entonces, ahí es donde se ven las obras, ahí es donde se ve la inversión pública. Obviamente, Raúl, hay mucho que hacer. Obviamente, si nosotros tuviéramos la suerte de tener una oposición política que haga propuestas, que critique lo malo del gobierno, que señale los desaciertos del gobierno y que haga propuestas, sería mucho mejor, en vez de estar llamando a la agencia, en vez de estar llamando a los paros, en vez de estar boicoteando la economía, haciendo sufrir a los más pequeños, aliándose con más y pandillas, como lo hace Salvador Narrala, para ocasionar caos en el país. Entonces, si nosotros tuviéramos una oposición política democrática, responsable, haciendo propuestas, sin duda alguna Honduras avanzaría, porque esto no es solamente un tema de responsabilidad del gobierno. La oposición política es parte también del sistema, así como las demás cosas y opiniones que, aunque uno no comparta, en una democracia uno tiene que tolerar, uno tiene que admitir a veces que otro tiene razón. Entonces, de esa manera vemos el pronunciamiento que hace el Partido Libre, básicamente el expresidente Zelaya, con relación a un tema que lo toma de ancla en el presupuesto, pero que en realidad ese presupuesto sí está considerando el tema del sector agropecuario. Muy probablemente nosotros vamos a tener alrededor de solo en este primer trimestre vamos a abrir líneas para la palma, para el sector banano, para el sector café. Nosotros esperamos que haya por lo menos unos 4.000 a 5.000 millones de lempiras destinados para estos tres importantes sectores del país. Para granos básicos, ayer tuvimos una reunión con el presidente ya afinando todo lo que vamos a hacer con el sector agropecuario. También vamos a entrarle fuerte al tema del agua. Ese es un tema estructural, un tema histórico que tiene que ver con la educación que todos los ciudadanos tenemos con relación al agua. Nos enfrentamos a una etapa dura, crítica, de sequía, y tenemos que abordarlo entre todos. Eso no lo va a resolver solo el gobierno, eso tiene que ver con que usted y yo ahorremos el agua que consumimos, que seamos más conscientes de lo que le vamos a dar, pero también en el sector pecuario, cómo vamos a usar el agua. Todos esos temas los estamos trabajando y se están destinando recursos dentro del limitado accionar que tiene el gobierno, porque al final no tenemos todo el dinero del mundo para resolver los problemas. Y por eso el presidente Hernández hizo ayer un llamado a los bancos multilaterales para que hagan una concesión con Honduras. Honduras ha pagado a tiempo, se ha portado bien. En los últimos 6 años Honduras ha reducido el déficit fiscal, ha pagado sus cuentas. Es momento que los bancos multilaterales volteen a ver hacia Honduras y se sienten a aliviar esas especialmente para que podamos tomar los recursos y destinarlos a los sectores agropecuarios, a los sectores productivos, a los MIPYMES. Necesitamos apoyar al MIPYME, no solamente facilitando los trámites, sino también otorgándoles acceso a crédito, capacitación técnica, acompañamiento. Todos esos temas se están impulsando, Raúl, se han hecho en los años recientes, pero en este año 2019 lo vamos a hacer con mayor agresividad, porque esta red económica mundial, el económico que se está viviendo, la idea es que, el propósito es que Honduras, ojalá que esas crisis internacionales no
mucho el precio de los combustibles. Tenemos que prepararnos y tenemos que ir buscando soluciones. Y finalmente, las valoraciones a lo que ha hecho el presidente Zelaya en ese comunicado nos parecen que son oportunistas y totalmente sesgadas desde el punto de vista político. Ojalá que me propuestas críticas, pero que ya no siga llamando a la violencia, a las tomas, a los paros y a la economía nacional, porque eso solo daña a la gente luchadora y incrementa la pobreza. Permítame un momento, aquí está conmigo el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que viene entrando a la ciudad. Expresidente, gracias por estar acá. He escuchado una buena parte de lo que ha dicho el ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, ante este documento del absolutismo en Honduras, reflejado en el presupuesto 2020. ¿Qué le dice al pueblo y qué le dice al ministro Eval Díaz? Bueno, en primer lugar, disculpa por la tardanza, pero tenía un problema en la carretera. Mire, yo presenté un documento a la opinión pública, que es un análisis, Raúl, que lo hemos estado haciendo durante estos 10 años, todos los fines de año, con el fin de que se pueda evaluar la gestión de lo que significa el presupuesto de ingresos y egresos de la República y presentar como una radiografía del país y al mismo tiempo decir pues contundentemente las cosas que en forma permanente no se enfocan ni se dicen con tanto acento en la opinión pública. Y ese ha sido el propósito. Durante 10 años lo hemos estado haciendo. Este año, como es una década, tal vez lo hicimos con mayor detalle y lo hicimos a mayor profundidad. Un presupuesto, Raúl Valladares, es un instrumento de trabajo. Y considero que es el principal instrumento de trabajo de un Estado, de un gobierno. Al mismo tiempo, retrata a la administración pública. Y aquí, antes de que me digan que yo trabajé sin presupuesto 2 años. ¿Qué lo dijo? Permítame aclararlo, porque esa fue una propaganda que la inició el golpismo como preparatorios actos para dar el golpe de Estado. Eso no es cierto. Nosotros aprobamos el presupuesto 2008 con respecto al 2007, o sea, el 2006 se aprobó presupuesto, 2007 se aprobó presupuesto, 2008 se aprobó un presupuesto por el Congreso Nacional. Todos los años se aprobaron. El 2009 sí hubo un caso específico que el presupuesto se envió al Congreso Nacional. El Congreso Nacional no lo aprobó hasta después del golpe de Estado. Y le voy a decir algo más a la opinión pública que es importante que lo conozcan. Por eso sufrimos una demanda y fue demandada en los tribunales de justicia hasta hace unos pocos meses la ministra más honesta, más honrada, sin menospreciar a otros que han tenido esa calidad en su conducta, Patricia Rebeca Santos. Ella fue demandada porque supuestamente, y la demanda, ¿sabe quién se la puso? Ramón Custodios López, comisionado de los Derechos Humanos. Y se la puso en la Fiscalía del Estado. La Fiscalía del Estado puso un requerimiento fiscal. Se le declaró orden de captura, medidas cautelares. Y Patricia Rebeca Santos ha estado cerca de 7 años defendiéndose de esa demanda. Al final hubo sentencia en primera instancia, sobreseimiento
total en primera instancia, sobreseimiento ratificado en apelación y sobreseimiento también ratificado en amparo. El presupuesto se presentó el 13 de septiembre del 2008 al Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional, a partir de enero, que tenía que aprobarlo, como empezó el evento de la planificación del golpe de Estado, que es un evento preparatorio, pues un golpe de Estado no se agarra el teléfono y dice, mira, andaba un golpe de Estado, se planifica, es una conspiración. El presupuesto nunca se aprobó por el Congreso Nacional, entonces en el 2009, entonces hay un artículo en la Constitución que dice claramente, taxativamente, literalmente dice, que cuando el Congreso Nacional no haya aprobado por cualquier motivo el presupuesto del año que corresponde, seguirá en vigencia el presupuesto del año anterior para no detener la administración del Estado. Entonces nosotros en el 2009, lógicamente, sí tuvimos un presupuesto, sí se mandó el presupuesto, el Poder Ejecutivo cumplió. Sin embargo, la propaganda continúa. Cada vez que hablo del presupuesto, con plena solvencia, se los digo, aparece alguien en el teléfono, aparece alguien en el chat, dice, si Mel no tenía ni presupuesto, ¿cómo es que está hablando de este presupuesto del 2020? Sí había presupuesto, sí se presentó, sí fuimos a juicio por esa propaganda. El propio Ramón Custodio López presentó una demanda contra el Estado porque él en ese momento pues se unió al golpismo. Y por una lucha que dio Rebeca Santos en el sistema judicial, que duró 7 años de tortura prácticamente para Rebeca, al final fue absuelta en forma definitiva hasta en amparo. Eso para que quedara claro. Segundo, hablemos de este presupuesto del 2020. Este presupuesto Libre votó en contra, la bancada de Libre votó en contra. Y simplemente, ¿por qué se vota en contra? Primero, porque no se presenta la liquidación del presupuesto anterior. No se sabe qué pasó con el presupuesto anterior. No se publicita, no se dice exactamente si se cumplieron los mandatos del Congreso Nacional o no se cumplieron. Segundo, este presupuesto refleja el absolutismo totalitario como sinónimo, dictatorial como sinónimo de la forma impositiva y despótica que el gobierno ejecuta sus acciones en forma permanente durante estos últimos 10 años. ¿A qué me refiero? Primero, el presupuesto es un retrato de la administración pública. Violenta artículos sustantivos de la Constitución de la República, los cuales debería de haber una forma de discusión del presupuesto y no aprobarlo a matacaballo, sin conocimiento partida por partida, como se estiló durante décadas en Honduras, que los diputados conocían rubro por rubro de lo que se está aprobando. Yo entiendo al Congreso Nacional porque esta es una dictadura ilegítimamente legalizada, violatoria de la ley y violatoria de la Constitución, pero legalizada. El Congreso Nacional, en la hemorragia de leyes, que fue en el finalizar el 2013, principio del 2014, cuando Juan Orlando hizo su primer gran, escandaloso fraude electoral, en términos de 2 semanas aprobó 40 leyes en el Congreso Nacional, algo que no se conoce en ninguna parte del mundo.
que se le llama la hemorragia legislativa. Ahí se aprobó un nuevo reglamento interno para el Congreso. El Congreso, su reglamento interno deja de ser un poder independiente cuando lo convierte en ley y ahora se llama Ley Orgánica del Congreso. Ahora, el reglamento del Congreso ahora lo firma el presidente como una ley. Eso es la violación total del Estado de Derecho. ¿Y qué dice ese reglamento de ahora que se llama Ley Orgánica? Dice que el Congreso puede aprobar las leyes, ya no artículo por artículo, como siempre se ha sostenido como una forma legal de conocer las cosas por el pueblo, sino en bloque. O sea, y pueden aprobar una ley, como se aprobó el presupuesto, en 2, 3, 4 artículos, lo que sea, pero es en una forma, dice, expedita. O sea que ya no necesariamente tiene que conocer el pueblo qué es lo que aprueban, sino que se aprueba a ciegas. Nosotros, Libre, posiblemente hubiera apoyado algunos proyectos de infraestructura, como escuelas, si habían escuelas, no sabemos, pupitres, textos, centros de salud, hospitales o ciertas infraestructuras carreteras. Porque estábamos en desacuerdo con muchas cosas del presupuesto, pero otras podíamos haberlas aprobado, pero como lo aprueban en bloque, que no se sabe qué es lo que están aprobando, entonces Libre votó en contra de ese presupuesto. ¿Qué refleja el presupuesto en primera forma, digamos, dramática? Reconoce el nivel de endeudamiento que tiene el país. Lo reconoce pues taxativamente. Dice que este año, 2020, el Estado de Honduras, que es el pueblo de Honduras, pues, vamos a pagar 42.000 millones de lempiras a la banca nacional e internacional. O sea que de 100.000 millones aproximadamente, que es la recaudación fiscal, 40% es el presupuesto más grande, la partida presupuestaria más grande en la historia del país, y además para pagar deuda. ¿Cuánto es la deuda? La deuda, según el Estado, ronda por el orden de 12.000 millones de dólares. Cuando a mí me sacaron, eran 3.000 millones de dólares lo que debía el país. 3.000. En 10 años, el Estado reconoce que han cuadruplicado la deuda. O sea, viven de crédito, viven de hipotecar el país, viven de afectar 5 generaciones que vendrán, que quedan hipotecadas para el resto de sus vidas. Con este nivel de endeudamiento, FOS, el Foro de la Deuda Externa, dice que no son 12.000 millones de dólares, que es mucho más, que ronda posiblemente la deuda entre 14.000 millones de dólares o más números. Quiere decir que posiblemente no lo han cuadruplicado, lo han quintuplicado. En resumen, sobre la deuda, Raúl, debemos de estar totalmente claros nosotros, el pueblo hondureño, que el golpismo que sigue en el gobierno, pues se ha convertido en una dictadura absolutista, vive a través del crédito de la banca nacional e internacional en forma constante, lo que nos dice a nosotros, hablando siempre de la deuda, que si el Fondo Monetario Internacional no les hubiera dado la autorización dentro de la carta de intenciones que firman todos los años, o dentro de los acuerdos que firman todos los años, para que los bonos soberanos pudieran colocarse en el mercado internacional, este gobierno lo hubieran cerrado hace 10 años, porque tienen 10 años de estar sacando un promedio de 24.000 millones de lempiras
al cambio del dólar de hoy, anualmente, para pagar salarios, para sostener el presupuesto. Ya el pueblo no soporta, ni la empresa privada, ni los ciudadanos, las cargas exageradamente grandes que le han impuesto al pueblo hondureño, matando la economía, retrasando totalmente el país, como lo dijimos desde esa fecha, 50 años atrás. Y hoy tienen al país, al gobierno, de rodillas ante la banca nacional y la banca internacional. Eso solo es del rubro de presupuesto. Aquí hay mucho más análisis. Sí, deme un minuto. Señor ministro, ¿qué piensa de lo que dice el expresidente Zelaya, usted como ministro de la presidencia, y el hombre más cercano al presidente Juan Orlando Hernández? Sí, Raúl, bueno, saludo al expresidente Zelaya, sé que él se incorporó tarde al programa por temas logísticos. Mire, obviamente aquí hay la construcción de un discurso político, él hace su papel, el papel de la oposición política y va a hablar bien del gobierno, eso sería pedirle pera al olmo. Solo que no es exacto en las cosas que dice. A él se le olvida mencionar cuál es el déficit fiscal que tiene actualmente el gobierno, el país. Y también cuál era el déficit fiscal que había en su gobierno. Eso es muy importante. Esa referencia el presidente Zelaya no la ha mencionado. Honduras, como lo leí en la primera participación, es el segundo país en Centroamérica que más crece económicamente, después de Panamá. Es decir, Honduras crece más que Guatemala, más que Nicaragua, más que Costa Rica, más que El Salvador. Y está entre los países que más crecen en la región latinoamericana. Lo que pasa es que son tiempos difíciles para el mundo y especialmente para la región latinoamericana. Escuché al señor que estaba mencionando, enojado con la señora de CEPAL, que vino y que reconoció que en materia económica el gobierno ha hecho bien las cosas. La deuda pública no es pecado. La deuda pública es un recurso al que los países acuden para desarrollar sus proyectos de infraestructura. Es como cuando usted tiene una casa. Si esa casa le cuesta 1 millón o 500,000 lempiras, usted no tiene ese dinero en la bolsa. Usted va a ir a un banco, va a dar una prima, y entonces el banco le presta y usted paga tiempo. Ahora, el banco le hace un análisis, si usted puede o no puede pagar ese préstamo. Nosotros tenemos esos diálogos con el Fondo Monetario, en el cual se hace una calificación y un examen de la economía hondureña para saber si Honduras puede o no puede asumir esos compromisos para poder desarrollar las obras de infraestructura, carreteras, y todo el desarrollo logístico que el presidente Hernández ha impulsado en el país. Pero Honduras está pagando a tiempo. La economía y la macroeconomía hondureña no está de rodillas, como lo menciona el presidente Zelaya. Al contrario, está pagando, paga sus deudas, tiene una calificación riesgo país como no lo habíamos tenido en el pasado. Ahora, hay un elemento importante. Yo concuerdo en que creciendo a 3%, 3.5%, no vamos a salir de la pobreza. Para salir de la pobreza tenemos que crecer a 5%, para arriba. En el 2017 llegamos casi al 5%. Nunca antes habíamos crecido a esa tasa. Pero con una oposición política violenta, que habla de comandos insurreccionales, que habla de anarquizar el país, que sale a quemar llantas, a paralizar la economía, a tomarse las carreteras y que llama permanentemente al caos, al desorden, no habiendo quedado satisfecha esa oposición con la experiencia del 2009, cuando nos llevaron a esa crisis política, con ese golpe de Estado, en la cual participó el presidente Zelaya,
y vimos cómo se profundizó la pobreza y se perdieron 6.000 millones de dólares de reducción de la pobreza. Sería bueno que el presidente Zelaya, que está ahí, le explique al pueblo hondureño qué hizo con ese dinero, porque la pobreza no se redujo, no llegó a los pobres ese dinero. Hoy tenemos el programa Vida Mejor, estamos haciendo viviendas como nunca se había hecho, más de 20.000 viviendas nuevas construidas en el gobierno del presidente Hernández. Estamos apoyando los créditos para vivienda con tasas que no se habían creado antes. Hay construcción del sector de construcción, el que más ha crecido. Entonces, claro, si a mí me preguntan como hondureño, ¿está usted satisfecho? No, no estoy satisfecho. Yo creo que podemos hacer más. Contento, no, yo quisiera que Honduras crezca a tasas de 6-7% anual, por lo menos, para salir de la pobreza. Solo que necesitamos una oposición política que salga, que debate, que denuncia, que señale los errores del gobierno, pero que haga propuestas, no que llame a la violencia, no que llame a la toma de carreteras, no que llame a anarquizar el país, no que llame a usar el gobierno y dar golpes de Estado, porque eso da mal ejemplo y da mala señal y ahuyenta la inversión nacional y la inversión extranjera. Entonces, al final, presidente Zelaya, si usted está dispuesto a construir este país y quiere hacerle propuestas a Honduras, encantadísimos de discutir vías, mecanismos, buscar concertaciones, pero la violencia, la anarquía, toma de carreteras, boicotear la economía no es el camino y no es lo que los hondureños esperamos, y mucho menos el pequeño empresario. Gracias al ministro de la Presidencia, Eval Díaz, por su participación esta mañana, presidente. Gracias. Ojalá no se vaya Eval del teléfono, porque... Bueno, tal vez no, se mantiene ahí, ministro Eval. Sí, porque es importante, bueno, en primer lugar, Raúl me invitó dos horas a este programa y tuvimos un atraso, y de la hora que venimos, media hora vamos a tener que escuchar las constantes apreciaciones y falacias y manipulaciones de Eval sobre temas políticos. Yo estoy hablando aquí sobre números. Si hay algo que no engaña a nadie, son los números. Los números son exactos. Ahora, en el momento en que entramos a la política, ya 2 más 2, de repente a Eval no le salen 4. Pero en toda mi primera intervención hablé sobre los números de presupuesto. Por ejemplo, históricamente, yo voy a contestar lo que él se refirió, pero históricamente yo quiero decir algo. Honduras fue declarado un país pobre, altamente endeudado, después del huracán Mitch. El huracán Mitch hizo que la comunidad internacional, acuérdense que era el gobierno de Carlos Roberto Flores, la comunidad internacional, a petición precisamente del gobierno, en la cual su servidor se honró también en ser ministro en ese gobierno, se le solicitó que se clasificara al país en la categoría de país pobre, altamente endeudado. O sea, eso quiere decir que Honduras, y así sucedió en todas las otras administraciones, incluyendo la nuestra, que eso se viola después del golpe de Estado, del golpe militar. El país no podía recibir créditos más del 1,5%, o sea, créditos concesionales. Porque un país pobre, el crédito no lo paga el gobierno, lo paga el pueblo. El país, dice Eval, tiene capacidad de pago. ¿Y por qué no le hace esa pregunta al pueblo? A ver si es cierto que el pueblo... Pregúntele aquí a Raúl, o pregúntele aquí a los empleados que están ahí en el aparato técnico. Salga a la calle y pregúntele, óigame, ustedes tienen capacidad de pago. Si Honduras ahorita ustedes la han endeudado para 5 nuevas generaciones. Esa deuda va a gravitar sobre la historia de Honduras, pues para empobrecernos más, y además
de eso exprimir al pueblo hondureño, oprimir al pueblo hondureño durante 5 generaciones. Porque es tan grande, si aquí había un escándalo, pero escándalo internacional, que hasta Fidel Castro había dicho que esta deuda era impagable, la deuda de los países de América Latina. Lo dijo el cardenal también en aquel momento, Óscar Andrés Rodríguez. Toda la sociedad, porque debíamos $5.000 millones. Esa condonación de la deuda, su servidor, que llevó el último tramo de esa condonación, logró bajarla a $2.300 millones. De 5.000 bajamos a 2.300 por los créditos que se consiguieron. Cuando me sacan a mí a bala, ustedes, golpistas, sube a 3. Nosotros en el 2008, puede verificar los números de la CEPAL, debíamos un poco menos de $3.000 millones. Ahora han incrementado, cuadruplicado esa deuda. Eso no lo pueden ocultar. Que puede pagar al país, es cierto. Si pueden pagar y pueden quitarle a los ciudadanos sus casas, sus propiedades, sus tierras, sus mares, sus bosques, sus ríos. ¿Qué es lo que están haciendo? Ha disminuido en forma tan dramática el nivel de vida de la gente con la devaluación de la moneda, con el pago progresivo del endeudamiento al que ustedes han llevado al país, que la economía la tienen de rodillas. Ese crecimiento de 2.8 programado para finales de 2019 a 3%, que dice el ministro que es más alto, dice, que los otros países. Mire, hay un dicho popular, ministro, que no se lo quiero decir con todas las palabras, pero dice: mal de muchos, consuelo de bobos. ¿Cómo nos vamos a conformar nosotros que ocupamos un crecimiento como su servidor lo tenía, de más de 6 puntos en forma constante, permanente, para poder reducir la pobreza? Porque cuando el crecimiento es menor que la pobreza, entonces sube la desigualdad permanentemente. Suben los pobres, suben los miserables, sube la violencia, sube la corrupción. Bajo crecimiento, mayores niveles de miseria, de violencia, de corrupción, de migración afuera de Honduras, como un principio de este capitalismo global en que ustedes nos han matriculado con el modelo neoliberal explotador que oprime las economías y que tiene la gente en la calle en Chile, en Colombia, en Haití y aquí en Honduras. 10 años tiene la gente de estar protestando contra la dictadura, contra el golpe de Estado y contra la ineficiencia, sumada a los altísimos niveles de corrupción y a los altísimos niveles de involucramiento en narcotráfico, como se ha demostrado en los últimos años. Entonces, cuando yo estoy hablando de números, ahora le contesto alguna de sus insinuaciones falaces, mentirosas. Ya le dije, el déficit fiscal, ¿por qué no comparamos los déficits fiscales año por año? ¿Sabe cuánto fue el déficit fiscal nuestro en el primer año, 2006? 1%. Fíjese bien, el déficit fiscal más bajo de la historia, posiblemente, no solo de la historia de Honduras, sino de la historia de muchos cientos de países. El déficit fiscal de 2006, muy bajo para nosotros, igual fue el de 2007 y el 2008. El 2009, háganse cargo ustedes, golpistas. Ustedes que votaron un gobierno democrático con las armas, que destruyeron al Partido Liberal, un partido histórico, un partido que significaba las grandes milicias eternamente jóvenes de las grandes reivindicaciones de Honduras, lo destruyeron al tomar las armas los militares y al usar el lawfare, o sea, usar el sistema judicial como un sistema de criminalización en contra de las propuestas que el poder ciudadano tenía en el desarrollo de este país. Con todo
con toda solvencia se lo digo, revise CEPAL, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, los mejores indicadores de la historia de este país, económicos, sociales, solvencia, de transparencia, donde aprobamos una ley de transparencia y una ley de secretos, fue durante los 3 años y medio que el gobierno liberal del Poder Ciudadano pudo ejercer el derecho a la soberanía popular, trayendo al presidente Ignacio Lula da Silva aquí. Primera vez que un presidente brasileño venía a un país de Centroamérica y escogió, bueno, a petición nuestra, Honduras. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, con la Alternativa Bolivariana para las Américas, el proyecto más solidario que haya existido en Honduras, el ALBA, con Petrocaribe, trayendo petróleo concesional, donde teníamos los precios más baratos, más bajos de toda Centroamérica en combustible, donde subsidiábamos la energía eléctrica a más de 600,000 familias pobres que no pagaban luz eléctrica. Ustedes los oprimen con ese presupuesto, ustedes los asfixian con ese presupuesto. Claro, qué lujo decir, Honduras puede pagar, pero agréguele el pedazo, a costa del sacrificio de millones y millones de personas que hoy se mueren de hambre, que no tienen medicinas en los hospitales, que no tienen escuelas, centros de salud, pupitres, que no se les aumente el salario a los trabajadores y a los obreros, más bien se le devalúa la moneda. ¿Cuánto han devaluado la moneda, ministro? La moneda nosotros la dejamos en 19 lempiras, no devaluamos nunca, y eso nos costó un pleito con el Banco Mundial, perdón, con el Fondo Monetario y con los Estados Unidos. El hecho de no querer favorecer grandes transnacionales a través de la devaluación, ustedes han cedido. Ustedes cedieron a cambiar las leyes de este país para formar una dictadura. Petición que me la hicieron a mí a través del Plan Colombia. Ustedes se arrodillaron ante los Estados Unidos. Ustedes le han entregado el país entero. Cambiaron la Constitución, cambiaron las leyes. El Estado garantista, el Estado que se funda para defender los derechos del pueblo. El Estado no se funda para oprimir los pueblos. El Estado no se funda para, ni se crea el Estado para prohibir las protestas. Es todo lo contrario. Los dueños del país son esos. Son los de abajo, son los descamisados, son los oprimidos, son los marginados, son los excluidos de este modelo cruel y despótico que ustedes dirigen. Esos son los dueños de Honduras. No son ustedes, ustedes no tienen soberanía. La soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo crea un Estado para que lo proteja. Y han cambiado todas las leyes. En el canto falso de que están persiguiendo la delincuencia, cuando ya se demostró todo lo contrario, que las principales conexiones del crimen organizado precisamente están en el Estado, y que el Estado es titular en muchos casos de corrupción y de crimen organizado, como el caso Pandora, como el caso del saqueo del Seguro Social. Cuando el Estado se crea porque el pueblo decide, el propietario de la nación, que es el pueblo, no son los poderosos, no son los ricos, no son los militares, no es el Congreso, no es la presidencia. El propietario de una nación es el pueblo no es una entelequia, el pueblo no es un concepto abstracto, ahí está sufriendo todos los días, metido en esas montañas, metido en los rincones más grandes del país, en los barrios marginales. Ese pueblo crea el Estado y crea sus leyes. Así, en la democracia liberal, se defendieron los derechos del pueblo. Ustedes han cambiado la Constitución de la República. Ustedes cambiaron y derogaron las leyes. Ustedes le entregaron a este país a las potencias extranjeras, de las cuales hay que revisar, recomponer los tratos que tenemos, especialmente con los Estados Unidos de América. Y se lo digo en 4 puntos, Raúl. Si a mí me tocara hoy decir cuál es el principal problema de Honduras,
además de lo que ya mencioné, pobreza, corrupción, miseria, implicaciones en narcotráfico, además de la ineficiencia en forma permanente de estar mintiendo y adulterando las cifras y manipulando en los medios de comunicación, además de usar las leyes para perseguir, para espiar, para simplemente criminalizar la protesta y criminalizar a sus enemigos. Además de eso, además de aprobar un presupuesto a matacaballo que no representa ni los problemas de la producción, ni los problemas que tenemos con el agua potable, ni la destrucción del medio ambiente que está sucediendo. Además de eso, si a mí me dijeran, ¿cuál es el principal problema de Honduras? El entreguismo de esta dictadura para sostenerse en el poder, para que Estados Unidos les venga a avalar los fraudes como ha venido la propia encargada de la embajada, coronel Heidi Fulton, a ponerse al par de los magistrados del Tribunal de Elecciones y decir, vengo al conteo de nuevas 5,000 actas para robarse las elecciones. ¿Dónde ha visto usted una embajadora de un país metida en un tribunal de elecciones avalando 5,000 nuevas actas que vinieron violadas en los carros de los militares? Que vinieron violadas las bolsas electorales, como lo dice la OEA, que se fue 640 veces, se cayó el sistema de cómputo en el Tribunal de Elecciones. Después de que han hecho todo eso, simplemente para perpetuarse en el poder a través de las armas, de la fuerza, de la imposición, del cambio de leyes. Si a mí me preguntan, después de todas esas barbaridades que tienen este país de rodillas, sufriendo, especialmente las clases mayoritarias que viven en estado de pobreza, yo le voy a decir cuál es el principal problema. Es el entreguismo de Honduras, el entreguismo de esta dictadura a los intereses y a los planes, a las prácticas de una potencia extranjera en el país. 4 puntos, Eval. 4 puntos. En la forma en que aquí opera el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El comercio, como lo dice, Tratado de Libre Comercio. No tiene nada de libre, pero es un tratado comercial. Lo único que hace es empobrecer más al país. Debería de revisarse. Segundo, ¿quién maneja la seguridad en el país? ¿Quiénes son los principales, por ejemplo, asesores de seguridad? ¿Quiénes están dándole las principales indicaciones de seguridad? A través de cambios de leyes, de crear organismos que han roto totalmente las posibilidades que el Estado pueda tener democracia y separación de poderes, como es la ley que ustedes aprobaron del Consejo de Seguridad y Defensa, donde el presidente, como lo ha denunciado el mismo Pepe Lobo con los 4 jinetes del apocalipsis, el presidente es el que coordina a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional y a la propia Fiscalía del Estado. O sea, el presidente tiene bajo sus órdenes a quien lo va a acusar a él, entonces nunca lo acusa. Al que lo va a juzgar a él, que es la Corte, entonces nunca lo juzga. Y ahí tiene al propio Congreso Nacional para dictarle las leyes. Ley del Consejo de Seguridad y Defensa del país. Leyes solo las hemos visto en los gobiernos comunistas. Solo las hemos visto en Afganistán, en Irak, en Libia. Solo hemos visto esas leyes dictatoriales que son recetas que se las dan a ustedes para que creen un Estado fuerte con un pueblo oprimido. El derecho a la protesta, Raúl, y se lo digo aquí con pleno conocimiento de causa, es un derecho sagrado de la historia de la humanidad. El pueblo es el que pone el gobierno, es el que sostiene al gobierno con su pulmón y su trabajo y su esfuerzo. Y es, por tanto, el que tiene el derecho
de quitar un gobierno y de cambiar un gobierno. Aquí el villano es el gobierno, Eval. Si al pueblo ustedes le reprimen el derecho a la protesta, están violando la Constitución de la República. Si ustedes les niegan al pueblo el derecho a la insurrección que lo manda la Constitución de la República, están violando el derecho más sagrado de la civilización occidental, que es que la soberanía reside en el pueblo. Ustedes no tienen ninguna soberanía. Ustedes deben de dejarle al pueblo la capacidad de protesta y no limitárselo como lo han hecho con los militares, con grandes represiones con la policía, con asesinatos, con masacre, con personas encarceladas simplemente por ir a protestar frente a una embajada como la embajada americana. Y yo les dije que ese era el segundo elemento de entreguismo de este gobierno a una potencia extranjera. La injerencia en asuntos de seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos. Tercero, le entregan la economía a través del Fondo Monetario Internacional. Mis grandes problemas fueron con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional le impone a usted un criterio, y si usted no asiste el criterio de privatizar la energía, privatizar los puentes, privatizar las carreteras, privatizar los aeropuertos, privatizar, lo intentaron, la educación y la salud, privatizar la economía, privatizar el dinero, privatizar el financiamiento, privatizar absolutamente todo. Como decía aquella mexicana, si no privatizan su familia porque eso es lo que les falta, privatizarla, pero así como están las cosas en este país, si pudieran privatizar el aire, han privatizado el agua, las montañas, las concesiones, las mineras, absolutamente todo, han entregado el país lo tienen de rodillas, la economía está en lo más bajo de su momento, la empresa privada está pidiéndole que le quiten esa gran cantidad de tributos que ya no la hacen competitiva ante toda la sociedad. Cuarto, nosotros tenemos un tratado comercial con Estados Unidos, tenemos un tratado militar con Estados Unidos, tenemos un tratado migratorio. ¿Dónde está la defensa a ustedes de los emigrantes? Si guardaron silencio cuando el presidente Donald Trump, con una política racista en contra de la migración, que es un derecho humano, ustedes guardaron silencio cuando nos cancelaron el TPS, cuando nos han reprimido fuertemente a los emigrantes en la frontera, y los emigrantes van con derecho a buscar su familia, porque tenemos 1 millón de hondureñas y hondureñas en los Estados Unidos, y la gente va a buscar su familia y lleva sus hijos, sus nietos en los brazos, y ustedes han sido incapaces de defenderlos. Más bien se unieron a una petición del presidente Donald Trump diciéndole que Honduras era un país seguro para que mandara emigrantes capturados, terroristas de otros países. Más bien se han unido a la política represiva de Estados Unidos en contra de la migración. ¿Con qué objeto? Con que le sigan autorizando los créditos para seguir hipotecando y vendiendo de rodillas este país. Entonces, ¿qué maneja Estados Unidos aquí? La justicia, claro. Abrieron la Constitución. Le entregaron a los grupos internacionales el manejo de la justicia. Cambiaron la Constitución, y solo permítame, Raúl, que con esto termino esta parte. Miren, la Constitución, escuelas enteras de derecho, históricas escuelas de defensa de los derechos del pueblo que crea el Estado para que lo defienda él, tenía todos los elementos de un Estado en los cuales el derecho, la presunción de inocencia, el debido proceso y además la obligación del Estado de velar por las garantías individuales y sociales del pueblo era el símbolo de nuestra Constitución, hoy violentada y cambiada arbitraria, ilegal y violatoriamente por ustedes. La Constitución decía así, por ejemplo, solo para que el pueblo hondureño un poco se percate de lo grave de la situación que estamos viviendo en esta dictadura absolutista y totalitaria que se ha establecido en Honduras a través de las armas y de la imposición y de la explotación de los más pobres del país. Decía, para que exista, en aquel momento se llamaba auto de prisión, ahora se llama auto de formal procesamiento.
para que se le pueda aplicar un auto de prisión, un auto de formal procesamiento y encarcelar a una persona, la autoridad competente, que en este caso son los jueces o los magistrados, debe de tener plena prueba, certeza total de la comisión del delito. Plena prueba. Ustedes cambiaron ese artículo, así de pequeñito. Y ahora dice, evidencia. Óigame, ¿qué es una evidencia, Iván? Una evidencia es que venga alguien ahí, el que está ahí enfrente de nosotros aquí, en la calle, en la carretera, y diga, mire, yo vi que Val estaba hablando con un narcotraficante. Suficiente para que un juez lo encarcele, para que un juez le allane su morada, para que un juez lo capture, lo mande a capturar, para que un fiscal le ponga un requerimiento fiscal. Eso es evidencia. Una simple declaración de un testigo que puede ser hasta falso, puede ser hasta comprado. Con eso, inclusive lo pueden hasta extraditar para que vaya a defenderse a la cárcel. ¿Cuánta gente no ha sido afectada en forma inocente? No estoy hablando de la defensa de los criminales, estoy hablando de los abusos del Estado frente a los derechos ciudadanos, porque cuando hay que defender a un inocente, como lo dice la máxima del derecho, es mejor absolver 1000 culpables que condenar a un inocente. Ustedes en forma permanente condenan inocentes. Ustedes atropellan a la gente todos los días, simplemente porque cambiaron la Constitución. Fíjese bien cómo es que el pueblo hondureño no sabe que simplemente con 2 palabras le quitan a usted absolutamente todos los derechos. Ahí está con un código penal lesivo para los intereses no solo de la prensa, de la libertad de expresión, de las garantías constitucionales, de la empresa privada, de los derechos a protesta, el derecho más sagrado de un pueblo, cuando el gobierno es despótico, cuando el gobierno es dictatorial, cuando el gobierno le está oprimiendo, es cambiarlo, y aquí ni siquiera eso nos han permitido. Hemos ganado 2 veces las elecciones. Libre es el partido de las alianzas. Libre hizo una alianza con el Frente Nacional de Resistencia Popular y ganamos las elecciones con una mujer en 18 meses y se robaron 3.000 urnas, 3.000 actas que nunca las quisieron abrir, y después ganamos las elecciones con la alianza de oposición contra la dictadura, con otra alianza, y vamos a construir otra alianza para poder derrotarlos. Y ahora no solo los vamos a derrotar en las urnas, los vamos a derrotar en las calles, en las urnas, y los vamos a derrotar porque vamos a asumir y tomar el poder con el partido de oposición que significa una esperanza del país. Y no solo se va a tomar el poder, se va a poder gobernar, porque vamos a hacer un gran acuerdo nacional, un pacto nacional que ustedes no lo han podido hacer por sectarios y por enfermos que a la gente la ven como su enemiga y que han creado un Estado totalitario para estigmatizar la protesta y estigmatizar al pueblo. Y además se va a poder hacer también la transformación de Honduras, la transformación en un Estado social, en un Estado que nos devuelva las garantías a todos los seres humanos que vivimos en este país, a todos los que habitamos en este país, y que nos sintamos seguros en un país donde haya libertad, donde haya respeto a la justicia y donde no se siga abusando, especialmente con el entreguismo a las potencias internacionales, de la economía, de la seguridad, de la justicia, de la ley, como ustedes lo han hecho. Juan Orlando Hernández lo único que está haciendo ya es repartiendo el bono 10.000. Este país se lo manejan los extranjeros y lastimosamente por eso lo tienen de rodillas. Bien, lastimosamente solo me quedan 10 minutos. Voy a darle 5 al ministro Val y 5 al presidente de Haya para cerrar el programa. Pero, ministro, usted me dice cuándo pueden, si se ponen de acuerdo y si consideran, pues yo con gusto los invito acá. Ministro, gracias por participar y sus conclusiones y reacciones ante lo dicho por el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Ve qué bonito, saludando con sombrero ajeno. El presidente Maduro le dejó la mesa servida. Un país sin deuda. La deuda, en vez de pagársela a los multilaterales, tenía que invertirla en los pobres. Por eso se llamaba estrategia de reducción de la pobreza. 6.000 millones, nunca en la historia de Honduras, desde su creación hasta el día de hoy, nunca un gobierno ha tenido tanto dinero a disposición para combatir la pobreza como la tuvo el presidente Zelaya cuando fue electo en el 2006. Nunca, pueblo hondureño.
Ningún gobierno en los ya casi 200 años de independencia ha tenido tanto dinero en las arcas del Estado para combatir la pobreza como lo tuvo el presidente Zelaya, y mire cómo dejó al país sumido en la más grande crisis política, social y económica, generando un golpe de Estado. Porque el presidente Zelaya es parte de los golpistas, porque él provocó ese golpe de Estado. ¿Y quién sufrió con ese golpe de Estado? Los pobres. ¿A quién afectó ese golpe de Estado? ¿Qué se perdió? Fuentes de empleo. Se perdió competitividad. El país quedó incomunicado internacionalmente. El país no podía exportar. Nos llenó de vergüenza a los hondureños ese episodio del 2009. Nos sentíamos avergonzados por ese episodio tan bochornoso de ese golpe de Estado y esa crisis política en la que nos vimos inmersos. Entonces, imagínese usted, ¿qué hubiese pasado si se hubiesen invertido 6.000 millones de dólares? Solo póngale la pluma, 6.000 por 24. ¿Cuántos millones? ¿Cuántas obras? Bueno, no hizo ni la carretera de Olancho, pues. Claro que Tuvo le que hicimos. hacerse la Juan Orlando Claro que le hicimos. La carretera que hoy va a Catacama, la carretera que sale hoy hasta Trujillo, tuvo que ser Juan Orlando Hernández el que la hizo. Entonces, presidente Zelaya, ahí está el dinero. Hizo. Ahí están las carreteras. El 5% hizo Juan Ahí Orlando. está la Todo lo demás lo hizo inversión. Pepe Lobo y su servidor. Y Honduras está, es cierto, no estamos creciendo como quisiéramos. Yo eso sí lo aspiro a que crezcamos Al un fin. 7, 8, 10% si es necesario para salir de la pobreza. Pero si usted mismo está llamando permanentemente a la toma de calles, al boicot de la economía, si usted permanentemente está Es un llamando derecho, Eval. a pegarle al microempresario, al chiquito, Me ¿cómo voy a vamos a callar salir para adelante? que él termine sus Cuando 5 usted habla de minutos. comandos insurreccionales, ¿qué mensaje le manda a la oposición, a la inversión extranjera y a la inversión nacional? Esconden su capital, se ocultan, se van, porque saben que usted es capaz de generar los caos que se han generado y que ya lo hemos visto. Entonces, este es un tema que la construcción de Honduras nos toca a todos. Le toca al gobierno y le toca a la oposición política. Hay algunos puntos en los que podemos coincidir, en los otros puntos no coincidimos, y mucho menos cuando se le miente al pueblo hondureño. En eso no vamos a coincidir. Ya acabaron los 5 minutos. Nosotros aspiramos a seguir trabajando especialmente para romper las barreras históricas que impiden al pequeño empresario tener acceso a crédito. Tenemos una injusticia todavía del 100% de los recursos, solamente un 3% va para los MIPYMES. Eso tenemos que romperlo. Esos esquemas de exclusión financiera y social tenemos que romperlo. Estamos en eso, estamos trabajando. Los resultados 5 minutos, ahí, Eval. a pesar de las dificultades de la economía internacional, a pesar de tener una oposición política que permanentemente llama a la violencia y a tumbar al presidente, a tumbar al gobierno. Pero bueno, esto es la democracia. Ya se pasaron los y, 5 minutos. Gracias, Raúl, gracias pueblo hondureño Bueno. por esta oportunidad. Muy bien. Gracias, ministro. Vamos a finalizar con el presidente Zelaya. Bueno, mire, nosotros no tenemos ningún diálogo con el Poder Ejecutivo. Lástima que no se pueda tener ningún diálogo con el Poder Ejecutivo. Libre se ha negado a tener un diálogo con el Poder Ejecutivo porque simplemente es un poder usurpador de la Presidencia de la República. Y no fuera eso tanto, que fuera usurpador de la Presidencia, porque habría que establecer un diálogo para que se salga, pues, para que se vaya, porque el problema en Honduras es precisamente el gobierno. Es decir, toda la protesta que habla Eval es para sacar al gobierno. El país quiere que se salga este gobierno. Y tiene hasta una canción, Macario Mejía, ya me voy de mi país, es para afuera que vas. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos un diálogo con el Poder Ejecutivo, solamente con el Congreso sí tenemos un diálogo.
precisamente por los atropellos permanentes en la forma de mentir y de cambiar las cosas, y el cinismo, que aunque el propio jefe del Estado nos manipuló durante los pasados 4 años ofreciéndonos reformas electorales que nunca las hizo. Ahora, con el Congreso Nacional, con el presidente Oliva, hemos empeñado la palabra en hacer transformaciones y reformas electorales. Ya se hicieron el 90% de las reformas estructurales electorales. Ahora faltan reformas democráticas, que es para la democracia del país. Entonces nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hablar con el Poder Ejecutivo y con ninguno de sus ministros. Sí deseamos un acuerdo nacional y vamos a luchar por un acuerdo nacional. Yo he planteado un frente amplio para estas próximas elecciones y un gran acuerdo nacional con la empresa privada. Primero hicimos un acuerdo nacional con los movimientos sociales y nos robaron las elecciones. 3.000 urnas se robaron. Después, corrigiendo todo lo que habíamos hecho, hicimos un acuerdo social y político, ya con fuerzas políticas. Se volvieron a robar las elecciones, salió la señora Heidi Fulton, coronel de los Estados Unidos, avalando 5.000 actas nuevas. Ahora vamos o sea, no solo a proponer, sino a tratar de desarrollar un acuerdo nacional económico con sectores progresistas de la empresa privada, social, con los sectores laborales, campesinos y urbanos, y político, y posiblemente con avales internacionales. A eso está caminando Libre. Me alegra que el ministro Eval Díaz ya no le llame, como le dice Romeo Vázquez, Micheletti y los golpistas, incluyendo a Juan Orlando, sucesión constitucional. Ya Eval ya dice, ese terrible golpe de Estado, el golpe de Estado lo dieron en contra de nosotros, lo dieron los militares, lo dieron la conspiración internacional de diplomáticos, de políticos, de militares, de miembros del sector privado con religiosos. Fue una conspiración para sacarme, para detener al Partido Liberal en su avance. Destruyeron al Partido Liberal. Pero me alegra que ahora ya no diga sucesión constitucional, sino que reconozca que fue un crimen, como significa un golpe de Estado del país que tiene desde hace 10 años de rodillas al pueblo hondureño. Con respecto a los 6.000 millones, le hago un reto a Eval. Usted tiene todo el poder, hombre. Ustedes pusieron la Corte Suprema de Justicia, ustedes manejan magistrados, manejan fiscales, manejan todo, absolutamente. ¿Por qué no me pone una demanda por los 6.000 millones de dólares que dice usted? Le hago un reto, pues han pasado 10 años. Póngame una demanda para ver si es cierto que se extraviaron y para ver si es cierto que se perdieron. Esa es otra de las mentiras, Eval, que usted, como hasta ahora está entrando en este tema de la política, nunca lo vi, ni en el Partido Nacional ni en ningún lado. Usted se ha adoptado las mentiras que fabricaron aquí para dar el golpe de Estado, que siguen circulando en las redes. Todo eso fue una gran campaña. Si hay alguien que cumplió la estrategia de reducción de la pobreza y que logramos reducir la pobreza, el único gobierno que ha logrado realmente reducir la pobreza y que logramos altísimos niveles de crecimiento económico, fuimos nosotros. Y precisamente les preocupó que un proceso, como yo lo califiqué, de un liberalismo prosocialista empezara a tener éxito en Honduras, y desde Miami, desde el Comando Sur, empezó una conspiración con Robert Carmona, con Roger Noriega, con Otto Rice, con todos los extranjeros que vinieron aquí a planificar, con el Partido Nacional, con el propio Juan Orlando Hernández y con la cúpula del Partido Liberal, pues fue la cúpula del Partido Liberal eminentemente golpista, usurpadora del poder, que violentó todo el régimen constitucional y de derecho y de democracia del país, los que rompieron
la Constitución y el orden democrático y tienen este país desde rodillas de esa fecha, porque para poder sobrevivir el golpismo ha tenido que entregarle a los Estados Unidos todo el país, y eso es lo que nos tiene de rodillas. La primera receta que yo le daría a esta sociedad, que le aconsejaría a esta sociedad, que le insinuaría a la sociedad en ese gran acuerdo nacional, es replantear nuestras relaciones con los Estados Unidos, no para pelearse con los gringos. Si los gringos ahorita acaban de asesinar al jefe de una de las milicias más importantes de la lucha de Irán, lo acaban de asesinar en un aeropuerto. Si los Estados Unidos planifican golpes de Estado como el que hicieron contra Salvador Allende, como el que hicieron aquí con Honduras en contra nuestra, porque nos habíamos asociado con el petróleo para traer beneficios a este país, porque son sumamente celosos en su entorno, si planifican invasiones, si planifican guerras, o sea, replantear nuestras relaciones con una potencia sumamente agresiva como Estados Unidos es una necesidad imperiosa. Lo que pasa es que eso no hablan aquí. Nadie dice absolutamente nada. Aquí se llenan la boca diciendo vamos a perseguir a X y X, seleccionando a través de una justicia manipulada a quienes perseguir. Pero cuando solo persiguen a un corrupto, ocultan la corrupción del sistema. Y eso se lo digo a todos mis amigos que participan en los medios de comunicación. Presidente, gracias. Bueno. En 10 segundos. Mel Xiomara, Jorge Cáliz, Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez o Nelson Ávila. ¿Quién va a ser el candidato libre? Mire, le faltaron varios. Nosotros tenemos aproximadamente 10 corrientes que participaron en las elecciones pasadas. Que venga otra corriente, bienvenida. Pueden haber 11, 12, 13 corrientes. Libre va a unas elecciones internas. Y hay que dar todo en estas elecciones internas porque nosotros hemos puesto como una sugerencia. El partido que saque más votos en estas elecciones internas debe de encabezar la próxima alianza que se va a construir con el Frente Amplio en el 2021. Nosotros vamos a un gran pacto nacional, a un gran acuerdo nacional para sacar esta dictadura y establecer la transformación de Honduras, transformación democrática y social de Honduras, que es lo que ocupa el país. Eso nadie le quepa la duda. Gracias, el expresidente José Manuel Zelaya Muy bien. Rosales esta mañana con nosotros. Continúen con Canal 11. Que tengan buen día.